Mi nombre es Rabino David Goldstein, y durante 47 años he dedicado mi vida al estudio de la Torá, sirviendo a mi congregación y buscando comprender los misterios del Altísimo. He pasado incontables horas en oración, meditación y debates académicos sobre la naturaleza de Dios y sus planes para la humanidad. Nunca en mi imaginación más utilizada podría haberme preparado para lo que me sucedió en noviembre de 2025. Esa experiencia destruyó todo lo que pensaba saber sobre fe, sobre eternidad y sobre el futuro que aguarda a esta nación brasileña. Estaba volviendo de la sinagoga después de nuestro estudio de Torá un martes por la noche, cuando mi mundo cambió para siempre. Las calles de São Paulo estaban resbaladizas por la fuerte lluvia que había caído esa noche, y la visibilidad era pésima mientras gotas pesadas continuaban cayendo. Recuerdo haber pensado sobre la discusión que acabábamos de terminar acerca del Mesías, y preguntándome, como tantas veces antes, si nuestro pueblo aún estaba esperando a alguien que tal vez ya había venido. El semáforo frente a mí se puso amarillo y comencé a reducir la velocidad, pero el camión de entregas detrás de mí no disminuyó. El impacto fue instantáneo y devastador. Mi sedán pequeño fue aplastado como un acordeón y sentí mi cuerpo ser lanzado hacia adelante con tremenda fuerza. La última sensación física que recuerdo fue una presión abrumadora en mi pecho y entonces, de repente, estaba flotando sobre los escombros, observando a los médicos correr hacia lo que quedaba de mi coche. No había dolor en ese momento, solo una profunda sensación de paz mientras observaba mi propio cuerpo sin vida atrapado dentro del metal retorcido abajo. Comprendí inmediatamente que había muerto. Sin embargo, nunca me sentí más vivo o más consciente. Una luz brillante comenzó a envolverme, no fuerte ni deslumbrante, sino cálida y acogedora como el abrazo de un padre amoroso. Mientras me movía hacia esta luz, escuché una voz que resonó a través de cada fibra de mi ser espiritual. David dijo a voz, e instantáneamente supo que estaba en la presencia de alguien mucho mayor que cualquier profesor humano o rabino que jamás había encontrado. Aunque aún no podía ver su rostro claramente a través de la gloria radiante que lo rodeaba, sintió un reconocimiento abrumador profundo dentro de su alma. Esta era la voz que había hablado con Abraham, con Moisés, con todos los profetas a lo largo de la historia. Mi hijo, continuó, te traje aquí porque hay cosas que mi pueblo necesita entender sobre lo que viene para la tierra que tú llamaste hogar. Has servido fielmente enseñando mi Torá. Pero ahora tienes un mensaje diferente para llevar. A medida que mis ojos espirituales se ajustaban a la luz brillante, finalmente pude verlo claramente, y mi corazón casi se detuvo con la revelación. Delante de mí estaba Jesús de Nazaret, aquel que mi pueblo había rechazado durante casi 2000 años. Sus ojos contenían una pasión infinita y sabiduría. Sin embargo, podía ver el peso de todo el sufrimiento humano, reflejado en sus profundidades. Cada argumento que ya había hecho contra su misionidad, cada debate teológico en el que me había involucrado, cada razón que había dado para explicar por qué él no podía ser el prometido, se desmoronó instantáneamente ante la realidad innegable de su presencia. Escuché, susurré, usando su nombre hebreo mientras lágrimas de reconocimiento corrían por mi rostro espiritual. Estuve tan equivocado, tan ciego para quien realmente eres. Tu sonrisa era gentil, pero llena de un propósito que trascendía mi revelación personal. No fuiste traído aquí solo para tu propia comprensión, David. Te voy a mostrar lo que está a punto de desarrollarse en Brasil, y debes regresar para avisar tanto a judíos como a gentiles sobre lo que se avecina. El tiempo del gran temblor está cerca, y solo ciertos lugares serán preservados cuando mi juicio caiga sobre esta nación. De repente, ya no estábamos más en aquel reino de luz pura, sino de pie sobre el territorio brasileño mirando hacia abajo sobre la nación, como si estuviera a una altura imposible. Podía ver todo el país extendido debajo de nosotros como un mapa vivo, y de alguna manera comprendí
que estábamos presenciando eventos que comenzarían a desarrollarse en los próximos meses. La escena era al mismo tiempo hermosa y aterradora, mientras me daba cuenta de que estaba a punto de ser testigo de la mano del Altísimo, moviéndose en juicio sobre la tierra, donde había vivido toda mi vida. Observe cuidadosamente cómo Jesús instruyó, y vea cómo usaré los propios fundamentos de la tierra para cumplir mis propósitos. La maldad en esta nación ha alcanzado un nivel que exige intervención divina. Las ciudades que se han apartado de mi nombre, los estados que han aprobado leyes en contradicción directa a los mandamientos de mi Padre, las regiones donde mi pueblo ha sido perseguido y silenciado. Todos enfrentarán las consecuencias de su rebelión, pero también soy misericordioso y preservaré aquellas áreas donde la justicia aún habita, mientras observaba con asombro y creciente horror. El continente debajo de nosotros comenzó a cambiar dramáticamente. Líneas de falla masivas aparecieron a través de regiones que sabía que habían sido geológicamente estables durante millones de años. La región costera de Río de Janeiro y Sao Paulo, que había visitado muchas veces, comenzó a convulsionar con actividad sísmica, diferente de cualquier cosa registrada en la historia humana. El Río de Janeiro, aquella ciudad de festividades y decadencia moral, comenzó a desmoronarse mientras el océano Atlántico avanzaba hacia el interior, a través de nuevos canales esculpidos por la tierra en movimiento. La ciudad maravillosa simplemente desapareció bajo enormes fisuras que se abrieron como bocas hambrientas, tragándose la ciudad y sus millones de habitantes en momentos. São Paulo sufrió un destino similar con el sistema de transporte, colapsando dramáticamente mientras secciones enteras de la metrópoli desaparecían bajo olas altísimas. Pero esto era solo el comienzo de lo que presencié. La destrucción se extendió a otras regiones como un incendio divino, consumiendo todo a su paso. La región amazónica experimentó inundaciones de proporciones apocalípticas con ríos desbordándose y creando un diluvio que arrasó ciudades enteras. La explosión de las aguas fue tan tremenda que se pueden sentir sus reverberaciones incluso desde nuestro punto de vista sobrenatural sobre la tierra. El noreste brasileño no fue perdonado de este juicio divino. Sistemas de falla que habían estado dormidos durante siglos, de repente despertaron con fuerza violenta. El río San Francisco cambió completamente su curso, creando nuevos lagos donde habían existido ciudades y destruyendo redes de transporte que llevaron décadas en construirse. Salvador, Recife y otros grandes centros poblacionales simplemente dejaron de existir cuando el suelo debajo de ellos se agrietó y se desplazó más allá del reconocimiento. Incluso el sur del país, que parecía tan seguro y establecido, enfrentó su propio ajuste de cuentas catastrófico. Un tsunami masivo generado por terremotos submarinos en la costa del Atlántico arrasó el interior con un poder sin precedentes. Asistí incrédulo mientras Porto Alegre, Florianópolis y Curitiba, símbolos de prosperidad y orgullo brasileño, fueron dominadas por paredes de agua que alcanzaron alturas que nunca imaginé posibles. Los centros financieros, los centros culturales, los barrios donde tenía amigos y familia, todo desapareció bajo las aguas turbulentas. Mira cómo los orgullosos son humillados, Jesús dijo, su voz cargando tanto justicia como tristeza. Estos centros de poder y corrupción, donde mi nombre fue blasfemado y mis leyes pisoteadas, deben ser purificados por el juicio. La sangre de los inocentes clama desde estos lugares, y la justicia no puede ser más postergada. Pero entonces, en medio de toda esta devastación, algo notable llamó mi atención. Mientras la destrucción continuaba extendiéndose por el país, comencé a notar 5 regiones distintas que permanecieron completamente aisladas por el caos a su alrededor. Estas áreas se destacaban como islas de estabilidad en un océano de convulsión geológica, protegidas por lo que parecía ser barreras invisibles que ninguna fuerza terrenal podría penetrar. La primera región protegida abarcaba una gran porción del interior de Minas Gerais y se extendía hacia partes de Goiás y Mato Grosso do Sul. A pesar de los terremotos masivos que ocurrían alrededor de esta área, el suelo dentro de estos límites permanecía perfectamente estable.
Era como si las propias rocas estuvieran siendo mantenidas en su lugar por una mano invisible, desafiando todas las leyes de la física y la geología que yo ya había estudiado. La segunda zona segura cubría porciones del interior de São Paulo, específicamente las regiones de Ribeirão Preto, Bauru y Marília. Lo que me sorprendió sobre esta región fue que incluía áreas cruzadas por grandes sistemas de falla que estaban experimentando actividad sin precedentes. Sin embargo, dentro de estos límites específicos, ni siquiera el menor temblor perturbó la tierra. La protección era tan precisa que podía ver las líneas exactas donde la destrucción terminaba y la preservación comenzaba. La tercera área protegida incluía partes del interior de Paraná y Santa Catarina, especialmente las regiones montañosas, cercanas a las áreas rurales alrededor de Blumenau, Joinville y Ponta Grossa. Las montañas de la Serra do Mar en esta región permanecieron como guardianas eternas, sus cimientos anclados no solo en piedra, sino en un propósito divino. Mientras la devastación grazaba a meros kilómetros de distancia, este santuario montañoso permanecía tan sólido e inmutable como las promesas del propio Dios. El cuarto refugio estaba localizado en el interior de Rio Grande do Sul, específicamente en las regiones de Santa María, Passo Fundo y Cruz Alta. Esta región, con su terreno fértil y comunidades agrícolas, se convirtió en una fortaleza de seguridad rodeada por una nación en caos. El contraste era marcante e inconfundible, como si una cúpula protectora gigante hubiera sido colocada sobre toda el área, pero fue la quinta y última región protegida la que más me sorprendió. Una porción significativa del centro-oeste brasileño, incluyendo gran parte de Goiás, Tocantins y Mato Grosso, permaneció completamente inalterada por los eventos catastróficos que devastaban el resto de Brasil. Esta vasta área, más grande que muchos países enteros, permaneció como un testimonio de la misericordia divina en medio del juicio. Estas 5 regiones, Jesús explicó, fueron separadas como refugios para mi pueblo fiel. Las fronteras que ves no están basadas en divisiones políticas o conveniencia geográfica, sino en principios espirituales que trascienden el entendimiento humano. Aquellos que han permanecido fieles a mi palabra, que no se han inclinado ante los ídolos de esta era, que han permanecido firmes en su fe, a pesar de la persecución y la burla, han encontrado seguridad dentro de estas áreas protegidas. Me maravillé con la precisión de lo que estaba presenciando. Las fronteras de estas zonas seguras parecían seguir patrones que no tenían sentido terreno. Sin embargo, comprendí que habían sido trazadas de acuerdo con la sabiduría divina que tomaba en cuenta tanto la condición espiritual de los habitantes, como los propósitos que Dios tenía para cada región en el tiempo de reconstrucción que se seguiría. Señor, pregunté, mi voz temblando con el peso de lo que estaba viendo, ¿cómo sabrán las personas para ir a estos lugares? ¿Cómo entenderán que estas áreas específicas serán preservadas cuando tal juicio caiga sobre la tierra? Aquellos cuyos corazones están abiertos a mi espíritu recibirán orientación. Jesús respondió, así como condujo a los hijos de Israel a través del desierto con una columna de nube de día y fuego de noche, proporcionaré dirección a aquellos que me buscan de todo corazón. Algunos recibirán sueños y visiones. Otros sentirán un llamado irresistible para mudarse a estas áreas. Aún otros serán conducidos por mensajeros fieles como tú, que comparten lo que les ha sido mostrado. La visión continuó desplegándose ante mí con una claridad impresionante, revelando detalles sobre cada región protegida que habrían sido imposibles para mi mente terrenal comprender. Jesús comenzó a mostrarme la significancia espiritual de por qué estas 5 áreas específicas habían sido elegidas para la preservación, y lo que vi me llenó tanto de admiración como de profundo entendimiento de su plan divino. Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso del Sur aprendí, servirían como la fundación agrícola de Brasil durante el período de reconstrucción. Las vastas haciendas y operaciones ganaderas en esta región habían sido bendecidas por generaciones de familias temerosas de Dios que aún honraban su nombre y seguían principios bíblicos en sus vidas diarias.
Observé mientras una provisión sobrenatural fluía sobre estas tierras, haciendo que las cosechas crecieran con una abundancia sin precedentes. Incluso cuando el resto de la nación luchaba con hambre y escasez, la atmósfera espiritual sobre esta región era densa con oración y fe genuina, creando un dosel de protección divina que ninguna fuerza terrenal podría penetrar. El corredor del interior paulista se reveló como el futuro centro de gobernanza, justo para la nación renovada, hombres y mujeres de fe profunda y carácter moral intransigente, ascendiendo a posiciones de liderazgo, estableciendo nuevas formas de gobierno basadas enteramente en principios bíblicos en lugar de humanismo secular. Estos líderes habían sido preparados por años de servicio fiel en sus comunidades locales, y ahora Dios los estaba posicionando para ayudar a reconstruir Brasil de acuerdo con su diseño original. Los tribunales en esta región dispensarían verdadera justicia, protegiendo a los inocentes y castigando a los impíos, sin consideración por conexiones políticas o influencia financiera. La región de Paraná y Santa Catarina emergió como una poderosa fortaleza de poder espiritual e intercesión. He sido testigo de guerreros de oración en este santuario montañoso que han clamado a Dios durante décadas, suplicando por su misericordia sobre Brasil y su intervención en la decadencia moral de la nación. Su fidelidad había creado una fortaleza espiritual que serviría como punto de lanzamiento para un gran avivamiento que eventualmente se extendería por todo el continente. Y griegas en esta región se convertirían en faros de cristianismo auténtico, atrayendo buscadores de todo el mundo que venían a testimoniar la presencia manifiesta de Dios entre su pueblo. El interior de Rio Grande do Sul funcionaría como portal de Brasil para las naciones. Aprendí que esta región se convertiría en un centro de relaciones internacionales, donde representantes de otros países vendrían buscando entender la fuente de la preservación sobrenatural de Brasil. Los testimonios que emergieron de esta área llevarían un tremendo peso porque estarían respaldados por evidencias innegables de intervención divina. Misioneros serían entrenados y enviados desde esta región, llevando el Evangelio a cada rincón de la tierra, con poder y autoridad que vinieron de haber atestiguado el juicio y la misericordia de Dios de primera mano. Pero fue la revelación sobre el centro oeste la que me impactó más profundamente. Esta vasta región protegida serviría múltiples funciones cruciales en el plan de Dios para la restauración de Brasil. Las porciones orientales se convertirían en centros de educación cristiana y estudio bíblico, donde una nueva generación de líderes sería entrenada en los caminos del Señor. Las áreas centrales albergarían comunidades prósperas de creyentes que aprendieron a vivir de acuerdo con los principios del reino, demostrando al mundo cómo podría ser la sociedad humana cuando está verdaderamente alineada con la voluntad de Dios. Vi granjas de ganado en el centro oeste continuando a producir abundantemente, mientras instalaciones similares en otras partes del país yacían en ruinas. Esto no era mera coincidencia, Jesús explicó, sino provisión divina para los esfuerzos de reconstrucción que serían necesarios después del juicio. Los recursos encontrados dentro de las regiones protegidas serían más que suficientes para sustentar a las poblaciones remanentes y apoyar los esfuerzos misioneros que eventualmente llevarían el Evangelio a cada nación de la tierra. A medida que la visión continuaba, comencé a entender la línea del tiempo de estos eventos catastróficos más claramente. El gran temblor no ocurriría de una sola vez, sino que se desarrollaría a lo largo de aproximadamente 18 meses, comenzando a principios de 2026. La destrucción de las ciudades costeras vendría primero, seguida por las inundaciones amazónicas varios meses después. El noreste brasileño experimentaría su catástrofe sísmica a continuación y, finalmente, el sur enfrentaría el tsunami devastador que completaría el ciclo de juicio divino. Pero Jesús también reveló algo que llenó mi corazón tanto de esperanza como de urgencia. En los meses que preceden a estos eventos, habría derramamientos sin precedentes de avisos proféticos y señales sobrenaturales. Creyentes de todo el país comenzarían a recibir sueños y visiones sobre la destrucción venidera. Los animales se comportarían de manera extraña, fenómenos atmosféricos aparecerían en los cielos y hasta la propia tierra daría señales de advertencia
que aquellos con discernimiento espiritual podrían interpretar. Mi pueblo no será sorprendido, Jesús me aseguró, su voz cargando la autoridad de la verdad absoluta. Así como avisé a Noé sobre el diluvio venidero y lo instruí a construir un arca, así como revelé a Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra antes de que ocurriera, ya estoy comenzando a hablar a mis siervos fieles sobre lo que se aproxima. Algunos están recibiendo estas revelaciones en este momento, aunque muchos aún no entienden su significado completo. La visión se expandió para mostrarme individuos por todo el país que ya estaban experimentando encuentros sobrenaturales. Un pastor en Minas Gerais estaba despertando noche tras noche de sueños vívidos sobre terremotos masivos e inundaciones. Una profesora en el interior de São Paulo continuaba recibiendo la misma visión recurrente de su familia, mudándose a un lugar específico que nunca había visitado, pero de alguna manera sabía que representaba seguridad. Un empresario en Goiás se encontraba inexplicablemente atraído a comprar propiedad en el interior del estado, aunque no podía explicar por qué sentía tal urgencia sobre la decisión. Estos son mis sistemas de alerta temprana, Jesús explicó, sus ojos reflejando tanto amor infinito como determinación absoluta. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho a continuar. Los dones espirituales que han estado dormidos en muchos de mi pueblo están siendo activados debido a los tiempos críticos que se avecinan. Aquellos que han sido fieles en asuntos pequeños están siendo confiados con revelaciones mayores, porque vidas dependen de su obediencia a lo que les estoy mostrando. Observé mientras la línea del tiempo de los eventos continuaba desarrollándose, viendo cómo un gran temblor serviría a propósitos muy por encima del mero juicio. El colapso de instituciones corruptas forzaría a las personas a regresar a modos de vida más simples y a depender de la comunidad en lugar de la tecnología. La destrucción de centros de entretenimiento y establecimientos inmorales eliminaría muchas de las distracciones que habían impedido a las personas buscar a Dios de todo corazón. Pero lo importante es que la naturaleza dramática e innegable de estos eventos sobrenaturales serviría como prueba irrefutable de que el Dios de la Biblia era real y estaba activamente involucrado en los asuntos humanos. La visión reveló que después de esta intervención divina, un gran despertar espiritual comenzaría a extenderse por las 5 regiones protegidas. Personas que habían sido cristianos tibios durante toda su vida, de repente, entenderían la realidad del poder de Dios y la urgencia de vivir de acuerdo con su palabra. Aquellos que habían buscado la verdad, pero no lograban encontrarla en medio de la confusión de la sociedad moderna, encontrarían al Cristo vivo de maneras que no dejaban espacio para la duda o el compromiso. Vi iglesias en las olas seguras, desbordando de nuevos convertidos, no por causa de estrategias inteligentes de marketing o programas divertidos, sino porque la presencia de Dios sería tan tangible que nadie podría negar su realidad. Las barreras denominacionales se disolverían mientras los creyentes se unieran en torno a las verdades esenciales del Evangelio, reconociendo que las disputas mezquinas y los argumentos teológicos que habían dividido a la Iglesia durante generaciones parecían insignificantes a la luz de los tiempos dramáticos que estaban experimentando. Las regiones protegidas también se convertirían en centros de provisión milagrosa y protección sobrenatural. He sido testigo de comida multiplicándose en despensas vacías, manantiales de agua apareciendo en áreas afligidas por la sequía, y ángeles rodeando las casas de los creyentes, volviéndolas invisibles para aquellos que harían daño. Las áreas agrícolas dentro de estas zonas producirían cosechas que desafiaban la explicación natural, rindiendo comida suficiente no solo para sustentar sus propias poblaciones, sino para compartir con refugiados desesperados de las regiones devastadas. Jesús me mostró cómo nuevas formas de gobernanza emergerían dentro de estas áreas protegidas, basadas enteramente en principios bíblicos en lugar de filosofías seculares. Los líderes serían elegidos por su carácter y sabiduría en lugar de sus conexiones políticas o riqueza, y la justicia sería administrada de manera justa, con un cuidado especial por los vulnerables y oprimidos. Los niños nacidos en estas comunidades
crecerían con una visión del mundo completamente diferente a la que poseían sus padres. Entendiendo desde temprana edad que Dios era real, sus juicios eran justos y la obediencia a su palabra era esencial, tanto para la supervivencia individual como colectiva. Pero quizás lo más notable fue cómo estas 5 regiones servirían como faros de esperanza para el mundo entero. Noticias diarias que habían sido sobrenaturalmente preservadas mientras todo a su alrededor fue destruido, se difundirían rápidamente por los medios internacionales. Los cientistas serían incapaces de explicar por qué estas localizaciones específicas permanecieron estables, mientras que regiones, con fusiones geológicas, supuestamente más fuertes, habían colapsado completamente. La precisión de la preservación, las fronteras claras entre destrucción y seguridad, y la correlación obvia entre condición espiritual y protección física, servirían como testimonio innegable de la soberanía de Dios sobre los asuntos de las naciones. Representantes de otros países viajarían a estas áreas protegidas. Algunos como escépticos, tratando de encontrar explicaciones científicas para lo que había ocurrido, otros como buscadores desesperados reconociendo que solo una intervención divina podría explicar lo que estaban presenciando. A medida que la visión comenzaba a alcanzar su clímax, Jesús se volvió hacia mí con una expresión de tanto amor y urgencia que penetró cada parte de mi ser espiritual. «David», dijo, «el tiempo para que estos eventos comiencen es muy corto. Las señales que los estudiantes de profecía han observado ya se están manifestando alrededor del mundo. Su historial como rabino y estudioso de las Escrituras ayudará a las personas a entender que lo que están a punto de presenciar no es un desastre aleatorio, sino el cumplimiento de antiguas profecías habladas por los profetas y breves hace mucho tiempo. Debes decirles que aún hay tiempo para prepararse tanto espiritual como físicamente. Aquellos que han vivido en compromiso deben elegir seguirme de todo corazón. Aquellos que han caminado en rebelión abierta contra mi palabra deben arrepentirse y volverse a mí antes de que sea demasiado tarde. Y aquellos que ya son mis discípulos deben estar listos para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la seguridad cuando comience el temblor. El mensaje que llevas no es de desesperanza, sino de esperanza. Sí, el juicio está llegando, pero también la redención. Sí, el viejo orden está pasando, pero algo bello y puro está naciendo en su lugar. Las 5 regiones protegidas que te mostré no son meramente refugios de la destrucción física, sino lugares de nacimiento para la renovación espiritual que eventualmente abarcará toda la tierra. Mientras Jesús hablaba estas palabras finales, me sentí siendo atraído de vuelta a mi cuerpo físico. La luz brillante comenzó a desvanecerse y el reino espiritual empezó a dar paso a la realidad terrenal, pero su voz continuó resonando en mi conciencia mientras hacía la transición de vuelta a la vida, llevando consigo un peso de responsabilidad que cambiaría para siempre el curso de mi existencia. Recuerda todo lo que viste. Él ordenó su voz resonando a través de dimensiones que no podías comprender. Comparte finalmente, independientemente de si las personas creen en ti o te descartan como un rabino confundido que sufrió un trauma cerebral. Su testimonio sembrará semillas de verdad que crecerán en corazones preparados para recibirlas. Algunos actuarán sobre este aviso y encontrarán seguridad en las regiones protegidas. Otros rechazarán y enfrentarán las consecuencias de su elección, pero usted ha sido fiel al entregar el mensaje que le di. La sensación de tirón se volvió más fuerte y me sentí siendo alejado de aquel reino de luz pura y revelación divina. Los hermosos colores comenzaron a desvanecerse y la presencia abrumadora de Jesús comenzó a retroceder. Pero sus palabras finales se grabaron permanentemente en mi conciencia mientras me acercaba a la frontera entre los mundos espiritual y físico. Diles que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios que caminó entre ellos como Yeshua de Nazaret. Él dijo, su voz volviéndose más distante pero no menos poderosa. Diles que el Mesías que han estado esperando ya vino, y él está volviendo muy pronto. El gran temblor de Brasil es solo el comienzo de los dolores de parto que precederán su regreso para establecer su reino en la tierra.
Lo último que recuerdo haber visto fue su rostro lleno de tanto amor, tanta determinación, tanta autoridad absoluta que se grabó en mi memoria para siempre. Entonces todo se volvió blanco, luego negro y de repente estaba jadeando por aire en lo que quedaba de mi vehículo aplastado, rodeado por los rostros atónitos de los paramédicos que no podían creer lo que estaban presenciando. La transición de vuelta a la realidad física fue impactante más allá de la descripción. Mi cuerpo dolía de maneras que nunca había experimentado. Los sonidos ásperos de sirenas y equipos de emergencia agredían mis oídos, y el frío amargo de la noche de noviembre mordía a través de mi ropa rasgada. Pero aún más abrumador que la incomodidad física era el peso espiritual que ahora cargaba. Había sido confiado con un mensaje profético que podría literalmente determinar dónde millones de personas pasarían la eternidad. Cada detalle de la visión permanecía cristalino en mí, tan vívido como si aún estuviera al lado de Jesús mirando hacia el continente. Las 5 regiones protegidas, Minas Gerais y áreas circundantes, el corredor del interior paulista, la fortaleza de los Apalaches, el interior de Río Grande do Sul y el vasto santuario del centro oeste, todos se destacaban en mi memoria con perfecta claridad. Podía ver sus fronteras exactas, entender sus propósitos específicos y sentir la urgencia de avisar a las personas que se prepararan para lo que venía. El equipo médico llamó a mi supervivencia imposible. La parte delantera de mi coche había sido completamente aplastada. Mis heridas debieron haber sido fatales, y había estado sin signos vitales durante más de 20 minutos. Hicieron pruebas a posteriori tratando de explicar lo que había sucedido. Pero yo sabía la verdad. Había sido enviado de vuelta con una misión divina, y Dios no permitiría que nada impidiera su cumplimiento. Mientras permanecía en esa cama de hospital durante los próximos días, no podía dejar de pensar en la precisión de lo que Jesús me había mostrado. Las 5 regiones protegidas no estaban distribuidas aleatoriamente por el país. Formaban un patrón que revelaba tanto el juicio como la misericordia de Dios. Cada área representaba un aspecto diferente de su carácter y su plan para el remanente que sobreviviría a la devastación venidera. Pensé en mi congregación, mis colegas rabinos, miembros de la familia, que nunca habían aceptado a Jesús como Mesías. ¿Cómo podría explicarles que todo lo que creíamos sobre el prometido estaba incompleto? ¿Cómo podría ayudarlos a entender que Yeshua de Nazaret era de hecho el cumplimiento de cada profecía mesiánica en nuestras escrituras? El peso de esta revelación presionaba mi alma como nada que había experimentado, pero también pensé en los cristianos que conocí a lo largo de la vida, creyentes que habían intentado compartir su fe conmigo a lo largo de los años. Muchos de ellos vivían en las mismas ciudades y regiones que había visto destruidas en la visión. Ellos necesitarían escuchar este aviso tan urgentemente como mi propio pueblo. El juicio venidero no distinguiría entre judío y gentil, entre religioso y secular. Solo reconocerá a aquellos que verdaderamente han entregado sus corazones al Mesías y a aquellos que lo han rechazado. La línea del tiempo que Jesús había revelado pesaba fuertemente en mí. El inicio de 2026 estaba a menos de 2 meses, y la destrucción de las ciudades costeras sería la primera señal de que todo lo que había presenciado estaba comenzando a desarrollarse. Cuando ese terremoto masivo alcanzara el Río y São Paulo, las personas tendrían prueba innegable de que mi testimonio era verdadero, pero también tendrían solo una ventana limitada de tiempo para responder antes de que la secuencia completa de eventos catastróficos se desarrollara por el continente. Ahora comprendo por qué Dios había elegido a un rabino para recibir esta revelación. Toda mi vida de estudio de las escrituras hebreas me había preparado para reconocer la voz del Altísimo cuando Él habló. Mi posición en la comunidad judía daría peso a mi testimonio sobre Jesús como el verdadero Mesías. Y mi historial académico ayudaría a las personas a entender que lo que estaban a punto de presenciar no era un desastre aleatorio, sino el cumplimiento de una profecía bíblica. La visión me mostrará que estas 5 regiones protegidas ya contenían poblaciones significativas de creyentes genuinos
que habían orado fielmente por un avivamiento espiritual en Brasil. Dios había posicionado a su pueblo estratégicamente durante décadas, colocándolos en lugares donde podrían proporcionar liderazgo y apoyo durante la crisis venidera. Las comunidades remanentes que emergerían en estas áreas se convertirían en las piedras fundamentales de una nación renovada, una que reconociera la soberanía de Dios y buscara alinear sus leyes y cultura con principios bíblicos. Me di cuenta de que mi accidente no había sido un accidente en absoluto, sino una designación divina orquestada para llevarme a la presencia del Mesías en el momento exacto correcto. Cada aspecto de mi vida, mi entrenamiento rabínico, mi estudio profundo de las Escrituras, hasta mi rechazo previo de Jesús, había sido preparación para este momento, cuando llevaría su aviso tanto a los judíos como a los cristianos por todo Brasil. Las implicaciones prácticas de lo que había visto me abrumaban. Familias viviendo en las áreas destinadas a la destrucción tendrían que tomar decisiones increíblemente difíciles sobre si mudarse a las regiones protegidas. Esto no sería fácil para personas con carreras establecidas, raíces comunitarias profundas e inversiones financieras significativas en sus ubicaciones actuales. Pero la alternativa sería enfrentar la fuerza total del juicio divino sin ninguna protección sobrenatural. Pensé en las señales sobrenaturales que precederían el gran temblor, los sueños y visiones que los creyentes de todo el país comenzarían a recibir en las próximas semanas. Mi propia experiencia era parte de este sistema de alerta temprana, pero habría otros. Dios estaba activando dones proféticos que habían estado dormidos en muchos de su pueblo, porque los tiempos que se avecinan demandaban orientación y discernimiento sobrenaturales. La visión también revela el propósito redentor detrás de estos eventos catastróficos. Brasil, que emergiría del gran temblor, sería fundamentalmente transformado, menor geográficamente, pero infinitamente más fuerte espiritualmente. Las instituciones corruptas y centros de entretenimiento inmoral que habían desviado a la nación serían barridos, creando espacio para que el cristianismo auténtico floreciera nuevamente. Los niños nacidos en las regiones protegidas crecerían con una comprensión completamente diferente de la realidad que sus padres poseían. Sabrían por experiencia personal que Dios era real, que sus juicios eran justos y que la obediencia a su palabra no era opcional, sino esencial para la supervivencia. Estas comunidades se convertirían en faros de esperanza para el mundo entero, demostrando cómo la sociedad humana podría ser cuando verdaderamente alineada con principios divinos. Mientras contemplaba todo lo que había presenciado, sentía el peso total de la responsabilidad acentuándose sobre mis hombros. Jesús me había confiado información que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para incontables personas. Algunos escucharían mi testimonio y responderían con fe, haciendo los preparativos necesarios tanto espirituales como físicos. Otros lo descartarían como delirios de un hombre traumatizado que sufrió una herida cerebral severa. Pero sabía con certeza absoluta que lo que había experimentado era más real que cualquier cosa en este mundo físico. El amor de Jesús, la precisión de su revelación profética, la urgencia de su aviso, todo estaba grabado en mi alma para siempre. Había sido elegido para llevar este mensaje mientras aún había tiempo para que las personas se prepararan y sería fiel a ese llamado independientemente del costo. El gran temblor está viniendo a Brasil tan seguramente como el sol sale cada mañana. Mas la misericordia de Dios ha provisto refugios para aquellos que escucharán su voz y responderán en fe. El tiempo se está agotando más rápido de lo que cualquiera percibe, y la elección ante cada persona es eterna. La cuestión que permanece es simple, pero profunda. ¿Atenderás el aviso y buscarás seguridad en los brazos del Mesías? ¿O ignorarás y enfrentarás las consecuencias de esa decisión cuando el juicio caiga sobre esta tierra? No he dormido pacíficamente desde que regresé a mi cuerpo. Cada vez que cierro los ojos, veo aquellas 5 regiones protegidas permaneciendo como islas de esperanza en un océano de devastación. La visión arde y brilla con tal claridad que sé
más allá de cualquier duda, que vino del propio trono del Altísimo. Estoy compartiendo este testimonio no porque quiera asustar a alguien, sino porque Jesús me ordenó avisar a su pueblo mientras aún hay tiempo para prepararse. El gran temblor viene a Brasil, y la línea de tiempo que él reveló coloca estos eventos a solo semanas de distancia. Cuando ese primer terremoto masivo golpee las ciudades costeras a principios de 2026, el mundo sabrá que todo lo que compartí es verdad. Nunca imaginé que una vida entera de estudio me prepararía para reconocer la voz de Yeshua, el Mesías que mi pueblo espera desde hace siglos. Pero ahora, entiendo que Él siempre fue el cumplimiento de cada profecía, cada promesa, cada esperanza contenida dentro de nuestras escrituras sagradas. Las 5 regiones que Él me mostró, Minas Gerais, el corredor del interior paulista, la fortaleza de Paraná y Santa Catarina, el interior de Río Grande do Sul y el vasto santuario del centro-oeste no son refugios aleatorios, sino lugares de nacimiento cuidadosamente elegidos para la renovación espiritual. Aquellos que atiendan este aviso y lo busquen de todo corazón, encontrarán seguridad no solo de la destrucción física, sino de la separación eterna del Dios que los creó. El tiempo se está agotando más rápido de lo que cualquiera percibe, y la elección ante cada alma es eterna. No esperes hasta que comience el temblor para decidir dónde estás. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob está llamando tu nombre ahora mismo, ofreciendo salvación a través de su Hijo. Responde mientras aún puedes.